Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos los asistentes a esta mesa de debate. Un saludo muy especial a todos los miembros de esta mesa. Deciros que para mí es un honor y una alegría estar aquí presentando este acto, y quiero en primer lugar agradecer a la Asociación Positívate su invitación al ayuntamiento al cual represento, y decirles pues que estamos muy orgullosos de la labor tan importante de cara a la concienciación y visibilización que están haciendo de esta enfermedad, que como todos sabemos es una enfermedad, es una gran desconocida para la mayoría de las personas que estamos aquí. Yo tengo a personas muy cercanas que padecen esta enfermedad, y quiero decir que cuando llega pues es una enfermedad que te descoloca, que te baja la guardia, que te sientes indefenso, y por eso valoro mucho la labor de esta asociación, que aunque es una asociación muy joven, lleva solo 2 años funcionando, ha hecho una labor extraordinaria y está sirviendo como de altavoz colectivo para todas las personas que padecen esta enfermedad. Sabemos, como he dicho, que es un dolor terrible, que además es una enfermedad invisible, incomprendida, y que es necesario a todas las personas que las padecen información no solo desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista de los servicios sociales, y bueno, acompañar a las personas a que sepan los recursos que hay, y sobre todo a luchar y a reivindicar todos los derechos y las mejoras, y para que esta enfermedad sea más visible. Decir a la asociación, de nuevo, felicitarla por esta labor tan importante, y decirle que el ayuntamiento estamos aquí acompañando para todo lo que necesiten. Queremos hacer un camino juntos, y queremos pues dotaros tanto de recursos humanos, personales y económicos, que es lo que hace falta para hacer la labor tan importante que hacéis. Y yo, sin más, doy la palabra a los miembros de esta mesa. Darles las gracias por haber venido, porque sé que se han desplazado de sitios entre comillas lejanos y no conocen nuestra localidad, y bueno, darles la bienvenida, y espero que hemos venido aquí para aprender de vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a María Dolores Peláez, que es la concejala de salud del Ayuntamiento de Rute, y que apoya el desarrollo de esta actividad, y fundamentalmente a la Asociación de Fibromialgia, Fatiga Crónica y Enfermedades Degenerativas Positívate, que es el colectivo que ha promovido esta mesa redonda. En el día de hoy pues nos acompañan expertos y especialistas sanitarios de diferentes ámbitos, que vamos a pasar ya a saludarlos y a presentarlos. Y bueno, pues precisamente ahora y por estas fechas se cumple 2 años que se creó este colectivo en nuestra localidad. Hay que decir que la labor que ha venido desarrollando desde entonces se ha visto condicionada de manera significativa por la pandemia, por la crisis sanitaria en la que nos encontramos. Sin embargo, desde el principio, pues este colectivo, esta asociación local, está aunando a personas que en ocasiones pues buscan no solamente apoyo sanitario, sino también otro tipo de información de cara a poder afrontar en ocasiones pues sensaciones y una enfermedad que también es poco conocida. En el día de hoy no solo vamos a hablar de la fibromialgia, también vamos a hablar de las enfermedades degenerativas y las reumáticas, y como decimos, pues por eso hemos tenido hoy la ocasión de tener a varios especialistas. Pasamos ya a presentarlos. Se encuentra con nosotros Ignacio Gómez. Bienvenido y buenas tardes. Muchas gracias. Ignacio Gómez es doctor y reumatólogo del Hospital Infanta Margarita de Cabra, que sabemos que se formó en el Hospital Universitario Reina Sofía, y además pues ha realizado estudios de lupus y bueno, de espondilitis, de artritis de psoriásica, en fin, es una persona que sabe bien de lo que vamos a hablar en el día de hoy. También nos acompaña María José Quesada. Buenas tardes. Encantada, muchas gracias. Ella es doctora y especialista en síndrome de sensibilidad central del Hospital Centro Andalucía de Lucena, pero además tiene la característica de que, además de ser una experta sanitaria que conoce bien el síndrome al que nos vamos a referir, ella es una persona
que está afectada por la enfermedad y por tanto va a hablar también en primera persona de los temas que hoy nos ocupan. También se encuentra con nosotros Sebastián García, que lo conocemos porque es médico de familia en nuestra localidad. Sebastián, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Es médico de familia del centro de salud de nuestra localidad y bueno, ya saben, ha atendido ya a cientos de pacientes porque él es el contacto primero del paciente para acceder a todos los recursos sanitarios. Nos acompaña también Francisco López, que es psicólogo sanitario del Centro de Atención y Orientación Psicológica de nuestra localidad. Paco, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, pues he dejado para el final a Ángeles Caballero, que la conocéis todos, que es una persona que también está afectada por la fibromialgia y que es la presidenta de la asociación Positiva T, la asociación que ha promovido, pues como saben, esta mesa redonda. Ángeles Caballero, bienvenida y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues con todo ello vamos a hablar de fibromialgia y de enfermedades reumáticas. Va a haber una primera parte que nos centremos en las enfermedades reumáticas y luego una segunda parte en la que nos vamos a centrar un poco más en la fibromialgia. Así es que vamos a ir dando paso a cada uno de los que nos acompañan y al final de la charla, de la mesa redonda, las personas que se encuentran en la sala, que por lo que veo pues son bastantes, también van a disponer de un tiempo para poder plantear las dudas que consideren y también pues para aprovechar la experiencia y la sabiduría de las personas que hoy nos acompañan. Bien, pues en principio, como decíamos, nos vamos a centrar en esas enfermedades reumáticas y si le parece, Ignacio, pues comencemos hablando de qué son, ¿no?, las enfermedades reumáticas. Pues bueno, muchas gracias por la introducción. Probablemente podría estar, teniendo en cuenta que es lo que me dedico todos los días por la mañana, podría estar hasta de aquí hasta dentro de 2 semanas hablando de enfermedades reumáticas, pero resumiéndolo en una frase, nos referimos a enfermedades sobre todo inflamatorias que afectan a músculos, a huesos, a articulaciones. Os pueden sonar algunas, porque ha de ser en la prensa, algunos probablemente lo padeceréis, por ejemplo debe de sonar el lupus o la artritis reumatoide. Son probablemente las más conocidas y probablemente las más frecuentes. No son patologías que se den mucha frecuencia en la población, pero teniendo en cuenta de que son patologías, la mayoría de ellas sin cura, pero sí con tratamientos que son capaces de suprimir la enfermedad, pues son bastante frecuentes, en el sentido de que hay pocos casos que inician, pero los pacientes que lo inician nos acompañan de por vida, ¿no? Y es importante también, por ejemplo, en el contexto en el que estamos, conocerlos porque en muchas ocasiones estas enfermedades pueden coincidir con la fibromialgia. Y bien porque durante el desarrollo de la enfermedad se desarrolla la fibromialgia, o bien porque un paciente con fibromialgia tiene derecho a tener otro tipo de patología y pueden coincidir en el tiempo. Aparte de articulaciones, de lo que sería el esqueleto, también puede afectar a otros órganos. Por ejemplo, hay en algunos casos por el pulmón, incluso en el caso del riñón. No es lo más frecuente, pero puede ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el manejo de estos pacientes es complejo, pero bueno, la verdad que al final también es un camino que hacemos juntos los pacientes y los reumatólogos en este caso. Aunque ahora poco a poco vamos a ir sabiendo o no si la fibromialgia, hasta qué punto es o no una enfermedad reumática y, en fin, otros apellidos, otros sinónimos que también se utilizan como síndrome de sensibilidad central, del que ahora vamos a hablar. En principio, Ignacio, ¿podemos decir que la fibromialgia es una enfermedad reumática? En un principio eso es algo controvertido. Pero yo creo que independientemente de los especialistas que luego tengan que intervenir o no, porque creo que eso es otro concepto que es diferente, pero desde el punto de vista objetivo y del significado de lo que es la enfermedad reumática, no. Que es importante, por ejemplo, diferenciar del resto de enfermedades reumáticas y conocer los diferentes tratamientos y que a lo mejor el reumatólogo se pueda tener un papel desde el punto de vista del diagnóstico y en algunos casos de tratamiento, eso por supuesto sí. Por tanto, en principio, partimos de que fibromialgia no es igual a enfermedad reumática. Desde mi punto de vista, desde que muchos de mis compañeros no, pero eso no quita lo que hemos hablado, que en algún sí es necesario nuestra labor en determinados puntos de la patología.
Bueno, pues a María José Quesada, que la saludábamos antes, preguntarle exactamente qué es el síndrome de sensibilidad central, que es la especialidad a la que ella se dedica. ¿Es sinónimo también de fibromialgia o de enfermedades reumáticas? Simplemente la palabra o las palabras que se utilizan, que es síndrome de sensibilidad central, son palabras que se han utilizado para definir un conjunto de síntomas. Entre ellos está la fibromialgia, es decir, la persona que tiene el síndrome de sensibilidad central tiene fibromialgia, tiene fatiga crónica, está cansada, tiene dolores de cabeza, tiene trastornos del sueño, tiene trastornos digestivos, puede tener mareos, puede tener palpitaciones, puede tener molestias con luces, ruidos, olores fuertes, puede tener piel seca, puede tener trastornos en la piel, es decir, un conjunto de sintomatología muy variada que se suele presentar normalmente siempre en el paciente de fibromialgia, o se suele presentar, por ejemplo, en el paciente de síndrome de intestino irritable, o se suele presentar en el paciente de fatiga crónica. No tiene por qué tener todos los síntomas, pero que ya tenga el paciente 3, 4 o 5 es muy subsidiario de que tenga este síndrome, y simplemente se ha denominado para referirnos a toda esa sintomatología, y sobre todo porque tienen un origen en común, tienen una fisiopatología en común. Bueno, como ya están escuchando, complicado, porque en principio, Sebastián, podríamos distinguir entre unas enfermedades y otras. ¿Es fácil distinguirlo o hace falta tiempo? Hace falta tiempo, de hecho se tarda en la mayoría de las ocasiones años y a veces muchos años en dar con un diagnóstico. Entre otras cosas porque la mayoría de las enfermedades reumáticas y también la fibromialgia se presentan de una forma que no siempre es la misma. Se presentan a veces con un síntoma, a veces con otro síntoma, a veces con un dolor, a veces con una inflamación de una articulación, luego se van inflamando otras articulaciones. Cuando se inflaman mucho nos sale la chispa de decir esto puede ser una poliartritis, esto puede ser una enfermedad reumática, pero lo más frecuente es que al principio se manifiesten en nuestra consulta con quejas vagas, con dolores musculoesqueléticos, a veces en un sitio, a veces en otro, a veces dice será una tendinitis, será un dolor aquí, lo exploras y a lo mejor concuerda con una tendinitis, aunque luego no evoluciona tampoco como una tendinitis. A veces dice puede haber tenido un mal gesto, puede haber tenido un mal movimiento. ¿Qué nos hace a nosotros pensar en el desarrollo de una enfermedad reumática o de una fibromialgia? Pues normalmente la concatenación de síntomas y la evolución de los mismos. Al principio nadie te llega a ti diciendo tengo este tipo de dolor que lleva más de 6 meses, que me duele aquí en todo esto, que tengo todos estos síntomas, que me perturba el sueño y que además tengo todas estas más cosas, ¿no? O que no orino bien, o que orino oscuro, o que me ahogo, no sé qué. Así no nos llega. Con lo cual, el diagnóstico es tardío. Nosotros no somos tan listos. Además, los criterios diagnósticos de la fibromialgia, que luego lo explicarán otros compañeros, y de las enfermedades reumáticas, se basan en un consenso de expertos. No se basan tampoco en una concatenación, en una suma de síntomas y algunas exploraciones, llámese alguna analítica, por decirlo así. Y los criterios además son cambiantes. De la fibromialgia, por ejemplo, tenemos el último de 2016, si no recuerdo mal, y que le dio más importancia a los síntomas en sí y a la disfuncionalidad, a la afectación de las funciones, que en sí a los puntos dolorosos que se daban al principio, ¿no? Entonces, ¿se distinguen las enfermedades? Sí, se distinguen, pero al principio no tanto, porque al principio empiezan con un dolor o con una hinchazón de algunas articulaciones, y luego esos patrones de hinchazón, esos patrones de simetría, esos patrones de evolución, de intensidad, de duración y de suma de otras alteraciones y de afectación de otros órganos y sistemas y de alguna alteración analítica, alguna prueba, llámese el factor reumatoideo, llámese los anticuerpos antinucleares, es los que nos hacen sumar ítems y llegar a ese diagnóstico, que es por un consenso de expertos, que no es tampoco decir tenemos una prueba fidedigna que nos dice esto es esto. Bueno, pues vamos a seguir ahondando en esos síntomas. Vamos a hablar ahora también con Francisco López de esas dificultades cognitivas que pueden presentar los enfermos, pero antes de darle también paso a él, Ignacio, María José, ¿cuáles son entonces los síntomas que caracterizarían a una fibromialgia? Probablemente los dos síntomas que probablemente más frecuentes, yo creo que estarán de acuerdo mis compañeros conmigo, son el dolor y el cansancio. Yo creo que son los dos síntomas que más lo pueden clasificar. Y además un dolor
Yo siempre cuando lo explico en consulta es un dolor que cuando vamos al sitio donde duele, nos buscamos incluso con ecografía, con todas las pruebas y vale, a lo mejor normalmente encontramos alguna patología que puede estar causando ese dolor, pero no en la misma intensidad probablemente que la que el paciente percibe, ¿no? Y además, sobre todo, que puede empezar en algún sitio, pero normalmente lo más frecuente es que el dolor se generalice, ¿vale? No quiere decir que se tenga que generalizar, ya que dentro del síndrome de sensibilización central, por ejemplo, el síndrome miofacial es localizado y incluso dificulta un mal diagnóstico, porque deja de ser nos empeñamos en buscar alguna cosa más, y el problema es que no hay ninguna prueba específica que nos diga no, quita todo, que olvídate de todo lo que está del resto de cosas, céntrate en que pueda ser un síndrome miofacial o en una fibromialgia. No existe una prueba específica que nos saque de duda, como decíamos antes. Dice Ignacio, María José, el dolor y el cansancio, añadiría algunos síntomas. Hombre, sí, por supuesto. A ese dolor y cansancio, el tercero que siempre está presente son los trastornos del sueño. Es decir, la persona con fibromialgia, sea porque sea insomne o porque duerma mucho pero no tenga sueño reparador, es una persona que nunca duerme bien. Es decir, que esa persona no entra en sueño de base profundo, con lo cual siempre se levanta cansada, o son personas insomnes que les cuesta mucho dormir o duermen pocas horas. También puntualizar que la mayoría, yo diría que casi el 100%, suelen tener trastornos digestivos. Es decir, que suelen ser personas que comen, ¿no? Se hinchan, suelen tener dolor en la zona de epigastrio, que es la zona de aquí de la boca del estómago, suelen también tener diarrea o estreñimiento o alternan entre una cosa y otra, y también suelen estar frecuentes, aunque no todos los pacientes, los dolores de cabeza, es decir, las cefaleas tensionales o las migrañas. Entonces, esa sintomatología es casi frecuente en la mayoría del 100% de las personas con fibromialgia. Y suelo puntualizar que, como estaban comentando mis compañeros y demás, que es verdad que al final casi el diagnóstico de fibromialgia a veces por descarte, es decir, cuando ya se han hecho muchísimas analíticas descartando enfermedades reumatológicas, pues el paciente al final es diagnosticado de fibromialgia. Yo creo que eso lo podemos evitar, ¿no?, si nos formamos bien, y como estaba comentando también el compañero, ya no se le da tanta importancia a los tender points y se le da más importancia a la sintomatología. Entonces yo siempre en un paciente me fijo muchísimo en su sintomatología. ¿Por qué? Porque su sintomatología verdaderamente me está orientando, incluso me está dando el diagnóstico, aunque yo después lo explore y después le explore los tender points, da igual, pero muchas veces esa sintomatología, ya teniendo un análisis que descarte cierto tipo de enfermedades y ya tenga digamos unas pruebas realizadas, pues es muy orientativo sobre este tipo de patologías. Bueno, Paco, como estamos escuchando, no existen pruebas específicas, el paciente suele presentar una sintomatología que muchas veces pues no encuentra una respuesta rápida, se tarda en diagnosticar un tiempo, terminan pasando, imagino, por la consulta psicológica, porque ¿qué síntomas a nivel psicológico o qué dificultades a nivel cognitivo presentan este tipo de enfermedades? Bueno, antes de centrarme en eso que me pregunta Mariana, y oyendo un poco las incertidumbres que todavía a día hoy, 2021, todavía tenéis, me estoy acordando y viendo aquí personas que hemos tratado desde hace más de 20, 25 años, las incertidumbres que teníamos hace 25 años, porque todo lo que decís, cuando te vas quejando, cuando muchos de vosotros habéis ido quejando, claro, el médico no te encuentra una respuesta, al final acaban pasando por consultas psiquiátricas, psicológicas, porque claro, dolor, las depresiones muchas, las personas sienten dolor, una sensación inespecífica, cansancio, el agotamiento ese que siente cualquier persona cuando está deprimida, esa sensación de que no puede, trastornos del sueño, la mayor parte de los trastornos de ansiedad depresivos cursan con esto. Acababan pasando por psicólogos y acabamos tratando esto. Claro, ¿y quién le podía decir esto era una fibromialgia? De hecho, ya en los primeros cursos que daba a asociaciones, la mayor parte de la gente venía sin diagnosticar, siempre decía, yo creo que tengo esto. Imaginaros la incertidumbre con la que estábamos trabajando. Ya por suerte vamos avanzando un poquito, aún así tenemos dudas, como es lógico, ¿no?
En fin, la incertidumbre con la que muchas de vosotras, y os veo aquí, os conozco y sé que habéis pasado hasta llegar a eso que al final te tranquiliza, que es el diagnóstico, es decir, vale, esto era entonces una buena parte de aquello que me estaba haciendo sufrir, que me provocaba agotamiento. Vale, afecta cognitivamente, yo creo que ahí puedo ser un poco más contundente por suerte que ellos, porque claro, evidentemente afecta a los factores cognitivos. ¿Por qué? Afecta a la atención. ¿Qué es la atención? Al fin y al cabo, la atención es algo que todos ahora podéis estar haciendo siempre, pero un ejercicio bastante difícil, porque para prestarnos atención a nosotros estáis dejando de prestar atención a un montón de cosas, a lo que os duele el cuerpo, a lo que habéis dejado en casa, a los ruidos que podéis tener o incluso al móvil. Es decir, prestar atención es dejar de prestar atención a un montón de cosas. Un trastorno que se presenta con dolor, ¿qué hace? Captar nuestra atención. Capta. Es decir, nuestra mente, y hoy en día en psicología se trabaja mucho con la atención porque es el eje desde el que se desarrollan muchas ansiedades. Si algo capta nuestra atención y es lo que me duele, y encima me preocupa no saber de dónde viene ese dolor, qué pronóstico va a tener ese dolor, todo eso me genera una atención más preocupación, con lo cual capta toda mi atención. Es que llega un momento donde paso mucho tiempo pensando en ello, paso mucho tiempo preocupado. Y cuando paso mucho tiempo atendiendo a algo negativo que me preocupa, al final también me va agotando psicológicamente. Bueno, pues ese agotamiento psicológico acaba provocando muchas más consecuencias secundarias, problemas de concentración. Muchas personas cuando tienen ansiedad, depresión, dicen, es que no puedo ni leer, es que no puedo ni prestar atención a una serie. ¿Por qué? Porque mi atención está captada por mis sensaciones internas, que me están torturando, que me están machacando, ya no solamente por la intensidad del dolor o del sufrimiento, sino por no saber por dónde me viene esto y cómo voy a salir de todo esto, en las fases de incertidumbre. Luego hay fases ya donde la persona ya sabe de lo que va, ¿no? Y eso provoca agotamiento psíquico, y el agotamiento psíquico, digamos, provoca dificultades de concentración y atención. Y todo esto, pues una bola que sigue sumando, que se suma a los síntomas evidentes que vosotros estáis planteando, pues se suma toda la carga psicológica. Es decir, la mente no logra concentrarse en tus actividades cotidianas porque está captada por ese sufrimiento. Y encima no me concentro en aquellas cosas que siempre me han hecho sentir bien. Leer, hablar con la gente, ver una serie, con lo cual el círculo vicioso sigue aumentando. Entonces mi respuesta ahí sí es un poco más clara. Claro, afecta muchísimo desde el punto de vista atencional y concentración. Porque podemos encontrar las causas que crean una fibromialgia, Ignacio. Pues esa es la gran pregunta. En realidad, si tuviese que responder de nuevo a la primera pregunta, por ejemplo, de todo lo que yo he hablado hoy, o sea, de enfermedad reumática o de fibromialgia, la respuesta siempre va a ser no lo sabemos. No, la respuesta corta. La respuesta larga de bueno, no lo sabemos, aunque alguna cosa parece que sí se ve, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de la fibromialgia probablemente sea todo más heterogéneo. Con heterogéneo me quiero referir a que dos pacientes no son iguales y es muy difícil encontrar un patrón que, digamos, podría corresponder con... Se han encontrado factores genéticos que puedan estar, pues, lo mismo, de forma un poco controvertida, no queda claro, pero podría haber algún factor genético que participase. Podría haber algún factor externo, ambiental. Podría y probablemente sí, y yo creo que ahí, aunque no se haya encontrado más allá probablemente de muchas veces de impactos traumáticos, ya sea en la esfera tanto física como emocional, ahí como se habla muchas veces como en una paciente con una predisposición ya previa, en lo que se habla muchas veces del second hit, es el segundo golpe que desencadena la enfermedad. Pues todos esos factores influyen. Se ha hablado, por ejemplo, los anticuerpos, que son un tipo de proteínas que actúan con determinadas proteínas del cuerpo que producen determinadas número de enfermedades. No se ha relacionado ninguno con la fibromialgia, que es, por ejemplo, por lo que hablaba antes de la diferencia un poquito con la enfermedad reumática, de que hablábamos antes, Sebastián, de factor reumatoide, que es o los anticuerpos antinucleares que se relacionan con otras enfermedades. Y aún así hay estudios que que hay una proteína que parece que está un poco aumentada, no saben si puede guardar relación o no. Podemos encontrar un montón de estudios, lo que pasa es que ninguno con la suficiente rotundidad de por aquí puede venir la enfermedad. Y dentro de esas causas, Paco, el estrés
psicológico, no sé si puede llamar estrés psicológico, el estrés por sí mismo ya es psicológico, el estrés prolongado podría desencadenar una fibromialgia, una depresión, una ansiedad, o qué sería antes y después. Pues ahí sí que me sumo a las incertidumbres que ellos expresan, es decir, ahí sí que no nos atrevemos. Yo, y hablo simplemente de una experiencia particular, cuando he visto gente, bueno, te cuesta mucho trabajo distinguir. Cuando ves pacientes con fibromialgia, muchos te cuentan unas historias personales donde han sufrido un estrés. No, el estrés no solamente psicológico, el estrés es cualquier, digamos, una vivencia de tensión que digamos que es superior a los recursos que yo tengo para plantarle cara, ¿no? Pues yo veía las historias de la gente en los grupos, cuando trabajaba con grupos con mujeres, que prácticamente casi siempre eran mujeres, pues casi siempre había una historial de que en algún momento algún acontecimiento vital le había desbordado de una manera intensísima. A veces la pérdida de un hijo, a veces una relación muy traumática con un familiar, a veces era una experiencia laboral dura y a veces era una sensibilidad de la persona que le hacía sufrir ese estrés de una manera especialmente intensa. Aún así, ¿se puede decir que era por eso? Yo, en absoluto, yo ahí las incertidumbres las que ellos expresan y más. Lo que pasa es que si vemos es que las dos yo creo que influyen, me da la sensación. A veces el estrés puede ser uno de los factores que a lo mejor te empuje, ese estrés, esas vivencias traumáticas, te empujan un poquito a que se activen ciertas cosas. Lo que sí está claro que al contrario siempre es, una vez está la enfermedad, está claro que provoca, pues por eso que he dicho, provoca ansiedad y depresión, porque claro, una persona que se vea sometida a unos dolores que captan tu atención, que te reducen, además un factor que todavía no hemos puesto aquí, y es que al principio de la enfermedad el entorno, el factor entorno, porque el entorno no nos acepta, la gente sufre mucho porque se están quejando de dolores y alrededor están diciendo quejica, ¿no? Un poco, pero entre comillas eso te genera un estrés nuevo. En las casas había muchas quejas por decir, si es que no puedo, no tengo fuerza, me duele. Entonces todo eso va generando, lógicamente, el germen para que vaya desarrollando trastornos de ansiedad y posiblemente en muchos casos incluso depresiones, ¿vale? Entonces eso es la pescadilla que se muerde la cola. No te podría decir que antes o después, en absoluto. Bueno, luego tendrán los asistentes oportunidad de poder preguntar, pero aquí se encuentra con nosotros Ángeles Caballero. Y bueno, ya que han hablado... Quisiera, si puedo puntualizar algo. Vamos a ver, en las causas. Es verdad que no hay una causa y yo creo que no va a existir nunca una causa única en la fibromialgia, pero sí existen múltiples estudios que ya están constatados en las que se ve que hay muchísimas causas y muchísimas, por ejemplo, el paciente, ¿no? El paciente de fibromialgia suele ser un paciente que ya existen estudios y que incluso luego, si queréis, os puedo dar más información acerca de esos estudios, donde es un paciente que suele tener permeabilidad intestinal, ¿vale? Que aparte de eso, un paciente que suele tener a nivel del sistema inmunológico, su sistema inmunológico está alterado, ¿no? Y segrega sustancias proinflamatorias de bajo grado, como citoquina, interleuquina e histamina. Suele tener una histaminosis. También ya mismo, dentro de poco, hay un médico que es neurólogo, que es el doctor Argüelles de Madrid, que recientemente pues ha hecho su tesis doctoral, ¿no? Y ha hecho un estudio muy curioso que yo creo que a lo mejor puede cambiar el paradigma de la fibromialgia, porque en dicho estudio, mediante una técnica que es magnetoencefalograma, pues ha descubierto, ¿no?, que ya se sospechaba que el problema del dolor, ¿no?, viene a nivel del sistema nervioso central por una mala recepción de ese dolor. Entonces ha descubierto que se codifica mal, por así explicarlo, el dolor, y cuando se recepciona en la ínsula, pues como no está bien codificado, pues esa ínsula, ese cerebro nuestro lo interpreta como dolor. Entonces muchos estímulos externos que tenemos lo interpreta nuestro cuerpo como dolor. Ahora sí, perdón, porque actualizando lo que me antes, es que precisamente da la casualidad de que no en la fibromialgia, pero en otras patologías participo activamente como que a mi tesis doctora sobre el estudio de la microbiota en otros tipos de pacientes, en pacientes con espondilitis, no sé si hay alguno hoy en la sala. Y claro, el único problema de ese tipo de ese aspecto y también del aspecto, por ejemplo, de la resonancia es, volviendo a lo de antes, ¿esa es la causa o esa es la consecuencia de la enfermedad? En el caso de la microbiota, por ejemplo,
no sabemos qué fue antes, si que empezase el dolor o que empezase... pero lo mismo que al final que decíamos antes del estrés psicológico, que podemos decir, o el estrés psicológico o otro tipo de estrés. Yo antes también hablaba del trauma físico, porque hay veces que también son dolores continuados los que acaban desencadenando esto. No podemos saber a ciencia cierta qué fue lo primero que ocurrió, si esa es una causa, si eso es la relación, la forma que también hay de manifestarse a nivel del intestino, como digo, a nivel del sistema nervioso, de la resonancia. Incluso con las soluciones lo que estamos encontrando, otra cosa es que el día de mañana podamos decir que esos son posibles dianas terapéuticas, es decir, que pacientes que si encontramos esas alteraciones, por ejemplo, en bacterias del intestino, digamos, bueno, pues vamos a intentar, no con antibióticos porque no es la solución, ya se ha visto, pero a lo mejor se pueden hacer otro tipo de cosas que favorezcan que favorezcan un poquito la mejoría. No creo que sea el único factor, y ahí estoy totalmente de acuerdo, que no creo que podamos tratar un factor y ya está tratada la enfermedad. Yo me estoy refiriendo a que es multifactorial, ¿no? Claro, entonces esos factores, o sea, esa suma de factores, sí, lo que provoca al final es una reacción en cadena y provoca la fibromialgia. Yo me dedico al síndrome de ansiedad central porque simplemente es una forma de definir muchos síntomas que tiene un mismo origen. ¿Dónde empieza? Yo tampoco lo sé. No sé si empieza a nivel del sistema digestivo, si empieza por un estrés emocional. Por ejemplo, yo tengo en consulta, ¿no?, ahora refiriendo el tema de qué empieza antes, ¿no?, si la depresión o la fibromialgia. Entonces yo tengo en consulta, yo me doy cuenta, porque me gusta dedicarle mucho tiempo al paciente, y me doy cuenta de que tengo diferentes tipos de pacientes con fibromialgia. Es decir, tengo el paciente de fibromialgia que a raíz de un estrés psicoafectivo muy potente, pues una muerte de un familiar, una ruptura con su pareja, etcétera, etcétera, pues empieza con la sintomatología. También tengo pacientes que después de un accidente de tráfico, por ejemplo, sin tener que tener, o sea, sin ningún tipo de estrés psicoafectivo, pues resulta que empezó con la fibromialgia. También tengo pacientes, incluso muchas veces adolescentes, que después de una intervención quirúrgica, por ejemplo, pues una apendicitis, y tuvieron una complicación como una peritonitis, pues resulta que ese adolescente empieza a desarrollar fibromialgia, ¿no? Y es que a lo mejor es una chiquilla de 16 años, como yo digo. Entonces, no siempre el paciente de fibromialgia, su patología es a nivel psicoafectivo, sino que varía y depende. Entonces, yo siempre digo lo mismo, no es una cosa, son un desencadenante de muchas cosas que se van juntando y que, digamos, que prenden la mecha poquito a poco hasta que explota la bomba. Bueno, como decíamos, luego tendrán los asistentes oportunidad de participar. Estamos hablando en principio de los síntomas y de las causas, pero luego también vamos a hablar de los tratamientos y de las terapias, que imagino que es lo que más interesa. Pero antes de pasar a ese apartado, y puesto que se encuentra con nosotros aquí también Ángeles Caballero, me gustaría hacerle a ella una pregunta muy concreta, y es cuándo, cómo y en qué momento pues una persona que posteriormente va a ser diagnosticada de fibromialgia decide ir al médico, y cuánto tiempo pasa hasta que obtiene alguna respuesta. ¿Cuándo? Cuando ya te desesperas, cuando te cansas. ¿Por qué? Porque, como ellos han dicho, no es solo una patología. Vas porque te duele los brazos, te duelen las manos, te duele la cabeza, sientes una fatiga y un cansancio enorme, y cada vez van sumando más puntos y más puntos. Hay médicos que te han dicho tienes que tener los 19 puntos, 18, y los cumple. Hay quien no los cumple, pero luego tienes además una endometriosis, tienes cefalea, tienes fatiga crónica, tienes espondilitis o tienes artritis, y se van sumando cosas. Y tienes que terminar yendo, y pasa mucho tiempo hasta que te dan un diagnóstico. El problema es cuando se juntan varios diagnósticos a la vez, y son las enfermedades reumáticas u otro tipo de enfermedades que además se agravan con la fibromialgia. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente las personas que tenemos fibromialgia también tenemos las otras enfermedades, pero es que las otras enfermedades también pueden tener la fibromialgia. Nos sentimos muy solos, nos sentimos, aunque ellos intentan ayudarnos, pero también hay que reconocer que no todo el equipo
médico está por la labor de saber lo que es la fibromialgia o entenderla. Entonces tú a lo mejor vas con una artritis, vas con una artrosis o una espondilitis, y como tienes un resultado, un diagnóstico en una radiografía, en una ecografía, en una resonancia o una analítica, es más fácil de poner un tratamiento y diagnosticar. Pero cuando eso ya se traduce en mezclarlo con una fibromialgia, que es por descarte, como han dicho ellos, porque empiezan a hacerte otro tipo de pruebas y no sale por qué viene ese dolor. Cuando terminas con una depresión, yo hablo por mí, yo he terminado muchas veces con depresión, pero la depresión no ha sido la que me ha llevado al dolor, sino al revés. El dolor es la que me ha llevado a la depresión. ¿Por qué? Porque mucha gente me conoce, sabe qué tipo de persona he sido, una persona activa, una persona que además sigo siendo activa, y hay veces que no te puedes mover. Y tú haces un teatro todos los días para salir de la cama. Es decir, yo puedo... Entonces, llegas ya por desesperación a un médico, a una consulta, y te cuesta trabajo que te crean. Bueno, Sebastián, cuéntanos, porque imagino que el primer sitio al que llegan es atención primaria. Después de la vecina y de los amigos. ¿El Calvario? Me alegro mucho que Ángeles haya contado a viva voz y en primera persona lo que le pasa, porque es la realidad. Es la realidad, y lo que a nosotros nos cuentan es sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? Pues el sufrimiento es algo que adolece de muchas causas y distintos orígenes, y que se vivencia de una forma individual. Por eso la fibromialgia no hay tantos tipos, ni uno, ni dos, ni mil, hay tantos como personas. Luego me lo va a preguntar después, hay tantos como personas. Y el intentar decir y digamos reducir la clasificación de fibromialgia a la que viene en los libros, de fibromialgia idiopática porque está sola, secundaria o asociada a otro tipo de enfermedades reumáticas, asociada a otro tipo de trastornos psicológicos. Con respecto a lo psicológico, quería decir antes también, complementando lo que ha dicho Paco, muy bien explicado, que es decir lo mismo, pero es decir lo mismo de otra manera. Sabemos que están muchas veces, y es un síntoma que se nos olvidó decir después de la fatiga, de los dolores y del trastorno del sueño. Hay uno casi indisolublemente unido a la fibromialgia, que es el sufrimiento psicológico. Exacto. Sufrimiento psicológico con una etiqueta o con otra. Exacto. De hecho, la fibromialgia es una etiqueta que yo cada vez utilizo menos. ¿Por qué? Porque yo utilizo más Carmen viene que le duele, Carmen viene que sufre, o Javier viene que no tira el cuerpo, no puede tirar del cuerpo. De hecho, ¿no? Porque etiquetar, a la vez que al principio puede servir de decir tengo algo, crea a su vez una barrera y otro problema, porque dice, bueno, y si como tengo tienes algo, fibromialgia, pues ya está, eso es todo. Y si tengo algo, ¿cómo es que no me curan? Exacto. ¿Cómo vienen a mí? Vienen a mí? Al principio han venido, porque yo llevo aquí 5 años y medio solo, yo estoy trabajando 20 años en urgencia, en un hospital, y se ven las cosas de otra manera. Pero aquí al principio vienen cosas que no necesitan una atención rápida, urgente, de decir, excepto, en fin, el sufrimiento siempre urgente, ¿no? Sí. Pero uno va pensando las cosas, y al principio no te cuadra porque tú dices, ¿esto qué es? Y dices, esto es un síntoma. ¿Este síntoma a qué obedece? Y no te cuadra todavía ni con los criterios de fibromialgia, porque las quejas pueden ser erráticas, el sufrimiento puede ser, como bien dice la compañera, dolor de cabeza, molestias intestinales, molestias en las mujeres, muchas de la esfera ginecológica, que no la hemos mencionado hasta ahora, se relacionan también mucho, y de hecho no se ha dicho todavía que la fibromialgia es mucho más frecuente en mujeres, y que la vivencia de la enfermedad es distinta en las mujeres simplemente por su rol de género, por su vivencia de género distinta de la enfermedad, no es la misma que la de los hombres. Tenéis otra forma de vivir las cosas, no solamente fisiológicas, sino también por condicionantes sociales y contextuales. Vosotras sois madres, tenéis a veces un doble trabajo, sí. Tenéis una expectativa, tenemos más carga física y emocional. Efectivamente. Tenemos que estar siempre bien. Efectivamente. Y cumplir ese rol es muy duro. Eso ya es un trauma, porque tenemos que estar siempre perfectas. Y luego cuando tú llegas a una consulta, pues te dan, muchas veces, Sebastián, vamos a ser sinceros y realistas, te dan una guanta sin manos y te tachan de loca.
No porque sé si además, yo he tratado así alguna vez, pero yo sí, también. porque además es una enfermedad, como estamos diciendo, en el que aparentemente son las mujeres. Pero, por ejemplo, la enfermedad de reumática, ¿quién tiene más? Ignacio, ¿hombres o mujeres? Depende de cuál, pero la mayoría son mujeres también. Y sin embargo, no está tan llevado al género como que están locas, porque hay una analítica. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Sí, sí. Y son enfermedades, y están potenciadas sobre todo por mujeres. El corazón es a lo mejor los problemas cardíacos más de hombres, pero no se le da ese criterio de menosprecio porque es que están de los nervios. Pero también incluso en el corazón las aires temporales y los síntomas están descritos en varones, y la vivencia y la presentación de los síntomas, incluso en una angina de pecho, un infarto, es distinta en las mujeres, y lleva a que erremos más los médicos, los profesionales, porque buscamos el síntoma que viene en los libros. El nombre. Y una mujer puede notar más cansancio o ahogo y tener un infarto. Exacto. Como no esté con las orejillas tiesas, como decimos. Exacto. En esta parte, que tú me has preguntado, donde yo me voy a extender más. Pues luego voy a prácticamente a ceder el tiempo en otras cosas. Pero esta parte es que es la importante. Nosotros tenemos una carencia en atención primaria, y es el tiempo que tenemos asignado por paciente. El diagnóstico de fibromialgia, el diagnóstico de todas las cosas y la atención a la gente necesita tiempo. Y utilizo este recurso público para decirlo. Nosotros no podemos tener 5 minutos por persona, por paciente, por persona. Más las intromisiones y más las incidencias que vienen por teléfono. Nosotros queremos tiempo, porque nosotros sabemos que no lo estamos haciendo bien, pero creemos que podemos hacerlo mejor y no podemos. Y entonces dice, en este tiempo, ¿qué puedo hacer? Vosotros, cuando muchas veces llegáis a la consulta, nos veis a nosotros estresados, nos vais corriendo, nos veis mirando la pantalla del ordenador. La impresión que yo vería en mí en esas situaciones no me está haciendo caso, o está excesivamente pendiente de otra cosa y no está pendiente de mí. Y a veces la atención multitarea, que está acostumbrada, estáis todas las mujeres a hacerla, estresa todavía más, y nuestro trabajo estresa también. Y nosotros sufrimos también al veros que vosotras y alguno de vosotros sufre y no podemos ayudaros lo suficiente en ese aspecto. Ese es el de la atención. Ahora, ¿cómo podemos mejorar esa atención? Si no tenemos mucho tiempo un día, podemos dedicarle más días. O podemos coger un día más tiempo y coger una consulta o engañar al ordenador y ponerle el mismo paciente 3 veces o 4, ¿no? Que a veces lo hacemos, porque no hay más manera de hacerlo, aunque luego acabe a las cartas. ¿Qué pasa? Al principio, muchas veces cuando conoces a la persona, dices, ¿qué te ha pasado? Tienes su vivencia, el cambio que ha dicho Paco. Cuando no la conoces, es un reto diagnóstico y es un reto de alianza terapéutica. Nuestra arma de los médicos de cabecera, nuestra herramienta, o digamos que nuestra potencia en sí, es la palabra y la cercanía. Si nosotros desechamos ese potencial que tenemos, que es la cercanía y la palabra, la sinceridad, la continuidad asistencial, el pasar junto a sufrimiento, el discutir. Exacto. El discutir con educación, el discutir de decir que no sé qué, no sé cuándo. Incluso el romper una alianza terapéutica y luego volver. Y decir, pues tú no me atendiste bien, no sé qué, luego decir, ¿qué pasó? Y volvernos a ver, porque somos personas que estamos en una continuidad, uno que intenta ayudar a otro y que no sabe, a lo mejor, o que no sabe lo suficiente. Y otro que pide y a veces entiende y otras veces cree que puede haber más posibilidades, y nosotros tampoco sabemos. Por eso yo desde la asociación y desde las asociaciones, porque hay aquí también de otros sitios que vienen personas de otras asociaciones de fibromialgia, lo que tenemos que tener claro, tanto los pacientes como los facultativos, las personas que trabajáis con los pacientes, es de que tenemos que trabajar en equipo. Ni nosotros podemos ir quejándonos a vosotros, porque sabemos que también tenéis unas limitaciones que vienen dadas de más arriba, vamos a ser sinceros, el tiempo que tiene a los pacientes, el tiempo de escucha y los movimientos que está habiendo. Eso dificulta, porque antes un médico de cabecera se tiraba años con su paciente, lo conocía, era como de la familia, tomaban café juntos. Ahora no, tú ahora vas a un médico y a los 3 días vas otra vez y ya no está ese médico, y tienes que volver a empezar con la misma rutina, y ese médico, ese facultativo, no le da tiempo a escucharte, pero además de que tampoco le da tiempo a conocerte. Entonces, enemistarnos pacientes con facultativos no sirve de nada. Yo creo que el trabajo de las asociaciones, de las personas, es
unirnos, tanto seáis de un ámbito privado o de un ámbito público, da igual, el hecho es unirnos y trabajar en equipo. Nosotros entender vuestras necesidades y ustedes entender que somos pacientes, que necesitamos ser atendidos, que necesitamos ser escuchados, porque nadie quiere estar enfermo. Cuando vamos a un médico, no es porque no tengamos nada que hacer y hemos dicho, hoy toca ir al médico. Totalmente de acuerdo. Bueno, sí, yo sí quería añadir también una cosa, porque yo podría ser en algún contexto el segundo paso, ¿no? Sí, iba a comentar, lo que pasa es que no es... Sí, pero lo que quiero decir que incluso nosotros desde el punto de especialistas hospitalarios, porque aquí especialistas somos todos, y esto es una cosa que hay que reivindicar, que el médico de familia es especialista también. Especialista en las cosas frecuentes. Correcto, pero y sobre todo en cómo manejarla en el día a día, que yo creo que también es probablemente el mayor arte que hay en la medicina. Claro. Que nosotros, yo mismo también, nosotros desde cuando hablamos en el hospital también hablamos, hace falta, pero luego somos los primeros que, por ejemplo, me deriva a un paciente y digo, esto no, ¿por qué me lo ha derivado? Y muchas veces echamos también la misma presión o sea, vosotros solo echáis, podéis decirlo desde abajo, y nosotros muchas veces echamos la misma presión desde arriba. ¿Por qué? Porque al final el problema nosotros lo podemos tener más o menos de sobrecarga en el hospital, pero el cuello de botella al final es verdad que es la atención primaria. Y ya no digo solamente de tiempo, yo creo que tiempo probablemente es lo más importante, pero todo lo que estamos aquí en la mesa probablemente podríamos incluso tener algún papel en la atención primaria, en un mundo ideal, por supuesto. Sí, ¿no? Porque en la práctica incluso del sistema sanitario público de Andalucía, en nuestra adscripción territorial, por ejemplo, la fibromialgia, después de un diagnóstico inicial, nos tienen vetado a los médicos de familia derivarla al hospital. Eso hay que decirlo también, ¿eh? Me alegro que lo hayas dicho, porque no se puede derivar. Y eso no tenéis la culpa los facultativos de una determinada especialidad, sino los que a ellos no les dejan verlo. Exacto, y hay que decirlo claro, exacto, ahí. Porque hablas claro. Me alegro. De hecho, yo he intentado derivar a un paciente que está aquí hoy, que luego se lo diré a nivel personal, a la unidad del dolor, y se me ha denegado. Y a mí me han echado de la unidad del dolor. Y se me ha denegado poder derivarlo. Porque dice que las enfermeras se han negado a poner el ozono en sangre. Y yo le dije, por favor, cuéntame otra historia, que esta no me la creo. Bueno, estamos ya ampliando mucho la... Bueno, pero quiero decir que se buscan excusas por no decir realmente, no, tenemos vetado. Que muchas veces, no, y eso no hay que decirlo, si hablar claro, echar la culpa uno a otro. Hablar claro y hablar con educación es lo mejor que hay en la vida, sobre todo porque no se habla de Castilla en el aire, sino que se habla de realidades, aunque sean incómodas. Y a partir de esas realidades incómodas se puede hacer un esfuerzo por cambiar lo que no nos gusta, si podemos. Pero asumiendo que las cosas son ideales y permaneciendo en el mundo de Yupi, no vamos a cambiar nada. Estamos como anticipándonos a las conclusiones, ¿no? A cómo podría solucionarse o qué es lo que falla, Pero bueno, por seguir avanzando, por una parte está claro, porque lo ha hecho Ángeles Caballero, imagino que quienes están por aquí pues también lo comparten. Los pacientes se sienten poco escuchados, poco comprendidos, y desde la sanidad pues sienten que tienen una serie de cortapisas a la hora de escuchar, a la hora de tratar a ese paciente con cercanía, que impiden que se pueda tratar de mejor manera. De hecho, María José también apuntaba que prefiere escuchar los síntomas antes que dedicarse a ver cuáles son los puntos dolorosos. Eso también requiere tiempo. Pero antes de anticiparnos, como digo, a esas conclusiones, a las que vamos a llegar también un poquito más tarde, vamos a hablar de terapia y vamos a hablar de tratamiento, porque es importante que hoy en el plenario de alguna manera pues se lleven las personas que están escuchando, pues se lleven alguna conclusión. Y en ese sentido me gustaría, Ignacio, en principio saber, por tanto, aunque ya la respuesta casi la intuimos, los especialistas, por tanto, que diagnostican o que participan para diagnosticar una fibromialgia, ¿cuáles son? ¿Quién tiene, digamos, la voz última? Yo creo que decir que alguien tenga la voz última, si por ejemplo Sebastián hiciese un diagnóstico de fibromialgia, me atreviera yo a llevar a la contraria si ha hecho una buena exploración. Yo creo que al final es el tiempo y el saber hacer no va implícito en una especialidad en sí.
Es verdad que, por ejemplo, como el diagnóstico diferencial con determinadas patologías reumáticas hay que realizarlo, en muchas ocasiones nos llegan a los reumatólogos porque además incluso en la clasificación de la fibromialgia, uno de los ítems suele ser, según cuál, pero vamos, suele aparecer, se deben descartar otras patologías, no hablan solamente de reumático, pero otras patologías que puedan justificar los síntomas, ¿no? Muchas de ellas, por supuesto, tenemos nosotros conocimiento, entonces pues podemos participar, podemos ser nosotros que lo diagnostiquemos, sí, pero yo creo que no somos los únicos. Por ejemplo, los compañeros de rehabilitación muchas veces son los primeros que encuentran, que pueden descartar también otras causas, no necesariamente reumáticas. Y a veces pues hemos hablado antes del síndrome, de lo que es el síndrome miofascial, a veces son ellos los que, y no a la primera, porque a la primera ni nosotros ni yo mismo soy capaz de diagnosticar una artritis reumatoide a la primera, y el artritis reumatoide tiene marcadores y no siempre se dan, pero tiene marcadores, y ningún especialista es difícil que llegue al diagnóstico la primera vez, pero cuando se van concatenando síntomas, pues a veces es el médico de familia el que le salta la idea, a veces es el reumatólogo cuando se lo mandan, oye mira que tiene artritis, a ver si tiene una artritis reumatoide, oye que no es una artritis reumatoide, que no, en un principio explorándola no, que descarto otras cosas también que puedan asemejarse, pero parece que es una fibromialgia. Yo no creo que excluirlo a un solo especialista pueda ser. Nosotros formamos parte de lo que, digamos que uno de los bastiones que pueden ayudar en este caso, pero yo creo que no habría que cerrarlo solamente a una especialidad en este caso. Bueno, pues vamos a hablar de tratamientos médicos, María José. Antes decías que hay algunas técnicas innovadoras y hay algunos avances en ese sentido. Extiéndete un poco más en sí, este exacto. Bueno, yo como paciente de fibromialgia, ¿no? La verdad es que yo me lo imaginaba que tenía fibromialgia, pero primero no lo quiero aceptar, ¿no? Luego lo aceptas y luego cuando vas a los especialistas, pues bueno, te diagnostican. La verdad es que yo me sentí eso, como mi compañera, como la presidenta, muy incomprendida. Sinceramente, algunos especialistas que incluso eran compañeros míos me miraban con cara de loca, ¿no? Porque no te entienden o no te comprenden. A lo mejor muchas veces incluso por falta de información de la enfermedad. Y bueno, pues en aquel momento cuando me diagnosticaron fibromialgia, pues yo decidí que yo no me iba a quedar sentada, ¿no? Que yo iba a luchar por las personas con fibromialgia y que incluso por un poquito de egoísmo propio, ¿no? Pues yo quería una solución para mis dolores, para mi cansancio, para mis trastornos digestivos, para el ánimo decaído, para todos esos síntomas que acompañan a la persona con fibromialgia. Con lo cual yo me he dedicado todos estos últimos años en cuerpo y en alma a ello. Entonces, en el Hospital Centro de Andalucía tenemos diversas técnicas pioneras, ¿no? Que mediante estudios pues hemos demostrado que ese paciente de fibromialgia básicamente lo que tiene es una disfunción inmunoneuroendocrina. Es decir, estructuralmente, ¿no? El paciente está bien, pero digamos que todos sus sistemas funcionan mal. Hay una serie de alteraciones. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer en ese paciente es primero el despistaje, es decir, hay que ver que no tiene más enfermedades concomitantes y descartarlas. Una vez que se ha hecho eso, que normalmente cuando me viene el paciente a consulta ya viene con el tocho de todos los informes y todas las pruebas, con lo cual no suelo hacer ninguna prueba porque casi siempre ya vienen todos rebotados como una pelota de ping-pong de diversos especialistas. Entonces yo, por ejemplo, en mi ámbito comienzo con una analítica especiales y mido la permeabilidad intestinal. Y también mido la sensibilización alimentaria mediante prohistamina. Mirada por histamina. Entonces se quitan una serie de alimentos durante X meses, solo durante X meses, y si efectivamente tiene la permeabilidad intestinal, porque en mis pacientes el 90% tiene permeabilidad intestinal y mucha, no poca, es decir, que están pasando sustancias nocivas a sangre que no deberían, que esto está muy en boga, está muy en moda. Ya, por ejemplo, en un hospital de Madrid ya hay una unidad específica de esto, de la permeabilidad intestinal. Incluso está viendo que también tiene relación con enfermedades reumáticas. Se está empezando a ver que existen enfermedades reumáticas que tienen relación con la permeabilidad intestinal, y cada vez hay más estudios y se empieza a indagar más en esto, con lo cual
Yo creo que es lo primero a abordar. O sea, lo primero a abordar es el sistema digestivo del paciente, ver que efectivamente tiene o no tiene permeabilidad intestinal. Si la tiene, hay que ponerle solución, hay que ponerle tratamiento. Y si tiene una sensibilización alimentaria derivada de esa permeabilidad intestinal, pues hay que quitar esos alimentos durante X tiempo para hacer como un reseteo inmunológico, ¿no? Que se olvide el sistema inmunológico que se ha cabreado, entre comillas, contra esos alimentos. Luego también tenemos cámara hiperbárica, que es muy parecida a la ozonoterapia, porque básicamente lo que hace es que cuando se sale de la cámara hiperbárica, ¿no? Pues el paciente tiene hasta 22 veces más oxígeno en sangre y en tejido, es decir, incluso ese oxígeno llega a tejidos que normalmente no llega en condiciones normales, con lo cual hay muchos estudios donde se constata que tiene una acción antiinflamatoria brutal, es decir, que ese sistema inmunitario que está segregando sustancias inflamatorias, pues la cámara hiperbárica corta esa inflamación. Y no solo eso, sino que también hace una regeneración a nivel celular y sobre todo el paciente de fibromialgia, que también se está empezando a demostrar, que también muchos estudios, tiene una disfunción de la mitocondria, una disfunción mitocondrial. Es decir, ¿por qué estamos cansadas? Porque verdaderamente es que no tenemos energía. Es decir, la mitocondria es la parte de la célula donde se crea la energía. Es como el coche que nos lleva a todos lados, ¿no? Es como esa gasolina. Entonces también existe esa disfunción mitocondrial y, por ejemplo, la cámara hiperbárica pues hace una renovación de esa mitocondria, y también otros tipos de tratamientos también sirven para la disfunción mitocondrial. Y el tratamiento estrella de la fibromialgia, que yo diría que a nivel de España, no diría, es que es, o sea, lo es, el tratamiento más efectivo para el dolor de la fibromialgia es la estimulación magnética transcraneal de bajo campo, que simplemente es un gorrito que se pone en la cabeza, que no duele, no es invasivo, se dan 8 sesiones, una semanal durante 2 meses, y simplemente es, digamos, un reseteo a nivel del sistema nervioso central para enseñarle a nuestro cerebro lo que nos tiene que doler y lo que no nos tiene que doler. Es decir, va a lo que estaba comentando antes de que existía un estudio, ¿no? Que ya mismo se va a publicar, donde se ve que efectivamente procesamos más los estímulos. Entonces, justamente ese tratamiento va a esa vía, es decir, hace el tratamiento, la estimulación magnética transcraneal de bajo campo, lo que hace es que resetea para que procesemos bien los estímulos, para que vaya bien codificado, para que vaya codificado como verdaderamente como dolor, y lo interprete la ínsula bien como dolor, y no interprete otros estímulos como el frío, el calor, el estrés, cualquier otro estímulo como dolor. Entonces, esos tratamientos son muy pioneros. Hay muchos estudios que constatan su eficacia, y yo insto, por lo menos, hago un llamamiento social a toda la sociedad, a que ya que tenemos esos tratamientos, que existen estudios que respaldan, que tienen un porcentaje de éxito muy grande, que mejoran muchísimo los dolores, que mejora muchísimo el cansancio, los trastornos del sueño, el ánimo decaído, ¿no? La depresión. Yo he visto a que verdaderamente la persona de fibromialgia tienen unas necesidades especiales. O sea, el paciente de fibromialgia necesita unos tratamientos especiales que desgraciadamente no están en la seguridad social. Y yo he visto hacer un llamamiento social para que esos tratamientos en un futuro existan, porque igual que el paciente que es diabético, hipertenso, tiene sus tratamientos, porque nosotros no vamos a tener igualmente unos tratamientos que sean efectivos por nuestros dolores o para nuestro cansancio. Entonces, yo quiero que la gente se mueva, que las asociaciones se muevan y que esos tratamientos poco a poco estén en la seguridad social para que mejore la calidad de vida de los pacientes con fibromialgia. Porque yo tengo un problema, que es que cuando vienen a mi consulta me vienen muy polimedicados, es decir, me vienen con 15 o incluso con 20 pastillas. ¿Por qué? Porque el paciente, o sea, las personas que tienen fibromialgia son personas que muchas veces son muy demandantes de medicación, ¿no? Me duele, me sigue doliendo. Entonces son pacientes que vienen muy medicados. Y el problema que yo tengo no es quitarle la medicación. El problema, yo los pongo mejor, ¿no? O sea, yo le quito los dolores, mejoran muchísimo los dolores del cansancio. El problema que yo tengo muchas veces es empezar a retirarle poquito a poco la medicación, porque claro, me vienen con una cantidad ingente de medicación que incluso a veces terminan en el hospital muchas veces por esa misma medicación. Bueno, ¿podría hacer una pregunta? Sí. Con respecto a los tratamientos que he especificado, están bien las investigaciones que se hacen, pero en realidad no hay acuerdo a largo tiempo, a largo alcance,
Y normalmente cuando se ponen en práctica tratamientos autorizados por los sistemas sanitarios públicos, llevan un engranaje de demostración a través de un periodo, a través de poblaciones distintas y muchos estudios y evaluaciones sistemáticas, metaanálisis con estudios de alto impacto y además bien diseñados, interpretados a nivel internacional y por varias personas. Claro, por eso mismo que tú estabas comentando, como ya tenemos una unidad en el Hospital Centro de Andalucía, yo lo que pretendo es hacer poquito a poco esos estudios para que se constaten que verdaderamente el tratamiento es un beneficio para el paciente, incluso para la seguridad social, va a ser menos gasto. Es decir, que el paciente... Sí, pero yo me voy a la disquisición de que es ensayos sistemáticos y metaanálisis de largo alcance internacionales consensuados a nivel mundial o a nivel al menos de España, que demuestren en realidad, comparando un grupo control con un grupo de tratamiento, que en realidad eso es eficaz, porque yo he leído solamente hasta ahora controversia, y entonces eso es una cosa que saco a debate. Hay estudios de casos y controles, por ejemplo, en estimulación magnética transcraneal de bajo campo, y hay también estudios de casos y controles en el tema de permeabilidad intestinal. Pero los estudios de casos y controles hoy en día se consideran de baja evidencia, porque los estudios de alta evidencia son los que son, como poco, de ensayos clínicos aleatorizados y de largo alcance. Y a través de ahí, a partir de ahí, metaanálisis de ensayos clínicos que estén bien. No se consideran... La evidencia no se puede extraer en el siglo XXI de estudios transversales o de casos y controles. Exacto, estoy totalmente de acuerdo, pero es que para ello se necesita la sociedad volcar y que existan más estudios para ello, porque desgraciadamente la fibromialgia es una enfermedad que se estudia muy poco y que existen muy pocos estudios y no se financia, porque otras enfermedades, por ejemplo, sí los estudios se financian, pero en el caso de la fibromialgia, ¿qué estudios se financian? Muy pocos. Entonces, ahí hay que empezar, ¿no? O sea, hay que empezar a construir la casa por los cimientos y poquito a poco hacer la casa para llegar hasta el tejado. Entonces, yo estoy empezando por los cimientos, evidentemente, y quiero ir poquito a poco evolucionando y que poquito a poco se vaya demostrando que efectivamente esos tratamientos son eficaces como los estudios que existen hoy en día. Y no solo, sí. Estoy en acuerdo con los dos, ¿no? Pero como paciente me encuentro un poco aquí en medio y es verdad que falta estudios por un lado y a lo mejor hay estudios por otro lado que bueno, tú hablas de que tus tratamientos van bien, que por desgracia no todo el mundo nos los podemos permitir porque desafortunadamente a día de hoy claro, no. Por eso quiero que estén en la social. Que por ejemplo la sanidad pública y la privada se pongan de acuerdo en concertar o no concertar es una cosa que deberíamos de hablarla más fuera, ¿no? Y lo que tenemos que procurar es que se investigue más, se estudie más en conjunto en beneficio del paciente, ¿no? A nosotros al paciente no debe de dejar fuera de la controversia entre lo público y lo privado, pero sí que se unan a la hora de actualizar estudios y de trabajar en favor nuestro. Porque la controversia que yo no entendería es la de un tratamiento que es eficaz y no se asume en un sistema sanitario. Yo, por ejemplo, no me lo puedo permitir un tratamiento como el que ella. Es verdad que eficaz 100% no es el tratamiento. Eso no. Es. Bueno, de todas maneras, en ese sentido es verdad que por desgracia el tratamiento eficaz al 100%, incluso en ese sentido, esa parte, incluso los que lo usamos en el día a día no lo son, porque si no sería una panacea. También hay que tener en cuenta, yo creo que cuando hablamos de que no existen ensayos, algunos hay, pero el problema de los ensayos es que tienen varios problemas. El primero es que hemos hablado de que los pacientes con fibromialgia no hay dos iguales. Es muy difícil decir, voy a coger a 1000 pacientes, les voy a dar el mismo tratamiento porque no los 1000 pacientes son iguales, entonces los resultados pueden ser diferentes. Segundo punto, también es muy difícil evaluar la respuesta al tratamiento. Cuando me refiero a la respuesta al tratamiento, mi 10 de dolor es muy difícil que sea diferente a tu 10 de dolor. Y eso incluso no solamente es un problema de la fibromialgia, sino del resto de patologías que se ven en consulta. Por ejemplo, la enfermedad reumática, un punto es el dolor. ¿Cómo evaluamos el dolor? Eso es muy complicado.
Y claro, y el hecho de que mejore 1 o 2 pues son resultados favorables, pero no siempre es representativo y tiene una potencia para decir, bueno, eso en el día a día merece la pena o no merece la pena. No quiere decir que no estamos diciendo, oye, a lo mejor es que no está planteado bien el estudio, que pueda pasar y que existe. Pero sí es verdad que en el sentido de lo que decía Sebastián, claro, para la hora de, por ejemplo, comprar un dispositivo en la seguridad social o llegar a un concierto, claro, nos van a pedir más, porque aquí el problema está en el dinero. Pero y lo que no quería yo comentar eso, porque entramos otra vez de nuevo en lo que no quería, en un tema que quizás no es el foro para eso. Exacto, no, este no es el sitio. Pero sí hay una cosa que quiero decir, es que sí hay determinados guías de tratamiento que son acuerdos que se llevan a diferentes especialistas de diferentes diferentes apartados, en los que sí se habla de tratamientos que han demostrado eficacia, que son más clásicos, ¿vale? Eso sí es verdad. Y ahí yo creo que sí quiero también apoyar el tema del tratamiento con pastillas. Yo creo que el tratamiento con pastillas, yo creo que en el que día a día lo sufre más que va a ser Sebastián, estará de acuerdo conmigo en que fracasamos si la única solución es una pastilla. Pero fracasamos total y absolutamente. ¿Que hay pastillas que puedan ayudarnos? Sí, pero son una ayuda y normalmente o debieran ser temporal. Algunos, por desgracia, se tiene que dejar de forma permanente. Bueno, por seguir avanzando un poco, dejando de lado pues lo que son los aspectos más del método científico y de que esté más o menos contrastado determinadas cuestiones, lo que sí está claro es que cada vez hay más avances, más propuestas sobre la mesa que pueden servir y más estudios sobre la enfermedad, pero bueno, se reclama más tiempo, más investigación, más coordinación de la sanidad pública y privada. Y a mí me gustaría también preguntarle a Paco, en toda esta vorágine, qué papel desempeña el psicólogo y de qué manera puede ayudar a estos pacientes. Bueno, justamente nosotros hacemos eso que reclamaba Sebastián, que es fundamental. Es decir, me asombraba lo cerca que estaba en ese punto la psicología, los psicólogos del médico. Dice, nuestro principal instrumento es escuchar. Es verdad, humanizar a la persona que tenemos enfrente, que es lo que más necesidad tiene. Es decir, escuchar es decir, es dejar que se exprese esa queja. Más algo que decía María José, decir, es ayudar a aceptar. Claro, para eso tiene que estar en ese punto donde alguien, porque nosotros, un psicólogo siempre trabaja después de haberle preguntado qué diagnóstico tiene, ha ido un médico, qué te ha dicho, y cuando ya queda eso muy filtrado, nosotros empezamos a trabajar. Y entonces ayudar a aceptar. Aceptar es muy importante, porque en el momento que aceptas algo, nosotros solemos decir que cuando le pones nombre a lo que sientes, te adueñas de ello. Es decir, cuando nombras aquello a lo que te enfrentas, ya estás en condiciones de plantarle cara, de desarrollar recursos, ¿no? Entonces es una de las primeras cosas que se suele hacer o que debemos hacer con cualquier tipo de persona, pero en este caso cuando alguien viene, y sobre todo, como decíais, las que habéis pasado la enfermedad, las que la estáis pasando, las que todo ese recorrido de sufrimiento que llegáis, cuando os sentáis frente a alguien y decís, y traéis ya un auténtico sufrimiento acumulado, ¿no? A partir de ahí tenemos una cosa muy delicada que no hemos hablado aquí, que tenemos que hacer y que yo lo hago mucho con los pacientes, y es, hay una parte que tenemos que aceptar, y es que a la persona, lógicamente, nadie se queja porque sí, pero sí tenemos un punto en el que le tenemos que ayudar a no victimizarse. Ese es un tema muy delicado. Todos conocemos a alguien que se victimiza, pero nadie reconoce que se victimiza. Esto sí que es una cosa que sí es la clásica mancha que todos vemos fuera, pero jamás somos nosotros. Es muy difícil decirle a alguien, ¿no te estarás victimizando un poquito por este problema? Victimizarse no es no tienes la enfermedad, sino estás generando alrededor de esta enfermedad algo que está generando en tu entorno un efecto muy negativo, porque todos sabemos que cuando tenemos a alguien al lado que se victimiza, nos genera una reacción de rechazo. Es que nos vamos alejando de esa persona, es que nos genera incomodidad. Y eso es una parte muy delicada en nuestro trabajo, por lo menos el trabajo que yo hago, que es, por un lado, la aceptación del sufrimiento, pero por otro lado, ayudar a que no se victimice la persona, porque genera ese efecto secundario del rechazo. Y ayudarle, y muchas veces acabamos poniéndole el nombre a ese problema, y yo creo que cuando la gente identifica eso, yo creo
que está mucho más en condiciones de hacerse cargo del problema. Y este sí que es un tema delicado de lo que vemos los psicólogos con respecto a todas las enfermedades un poco crónicas, todo este tipo de trastornos, porque hasta que no dejas de victimizarte no te enfrentas realmente con todos los recursos a la parte del problema que sí puedes solucionar y no llegas a entender las reacciones de los de alrededor, porque no olvidemos que esto es una enfermedad que tiene la persona, pero una enfermedad que impacta en una familia, que tiene una pareja, que tiene unos hijos, que tiene unos padres, que tiene unos amigos que saben de ti, que te oyen quejarte, y que todo genera un trastoque que a su vez influye mucho en la gestión de la enfermedad. Entonces esa es una parte muy delicada, yo creo que es donde, en este caso en mi trabajo, seguro que los médicos también lo hacéis, donde más fino tenemos que hilar, porque tú no puedes decirle a una persona cómo se lo dices, pero sin embargo todos sabemos de personas que tenemos cerca, decir, se está victimizando y eso genera rechazo. Eso hace que le dificulte la ayuda, es que no puede acceder realmente a ayudarla de la forma que quisiera, ¿no? Entonces quería poner ese tema desde el punto de vista de mi trabajo de lo más importante. A partir de ahí, pues lógicamente, yo suelo decirle mucho a la gente, y en este caso a las personas con fibromialgia, una de las cosas que más le ayuda, los psicólogos solemos decir que a veces uno de los mejores psicólogos es unas zapatillas de deporte, es decir, un ejercicio sano, moderado, equilibrado. En este caso nuestro trabajo es fundamental, en la fibromialgia también es fundamental, pero quien dice, lo que buscamos básicamente, y entendiendo un poco lo que he explicado antes de la atención, es que la gente acabemos enfocando la atención que está muy centrada en el dolor, en nuestro sufrimiento, en nuestro cuerpo, enfocando actividades exteriores. Hablábamos con María Ángeles del teatro, que yo se lo recomiendo a mucha gente, en actividades, en participar en asociaciones, en implicarte en cosas, es decir, en salirte de ti mismo, de ti misma. Es decir, no estás constantemente observando tu malestar. Y cuando conseguimos eso, conseguimos que la persona, por un lado, gestione mucho mejor emocionalmente lo que le pasa y los ponemos en una actitud mucho más proactiva, mucho más por cambiar las cosas, ¿no? Pero claro, eso hay que entenderlo muy bien. Cuando una persona está sufriendo mucho, yo le digo muchas veces a mis pacientes que para entender por qué a veces no podemos dejar de prestar atención a las cosas, solo hay que entender, imaginarnos que tuviéramos ahí un león y que alguien te estuviera diciendo, pero olvídate del león. No, perdona, cuando algo me está asustando o me está haciendo sufrir mucho, yo no puedo dejar de pensar en ello. Primero me tienes que ayudar a pensar que eso no me está amenazando. Y cuando yo ya sepa que eso no es una amenaza, yo ya puedo decir, olvídate de eso y piensa en otras cosas. Y es ese punto donde la actividad a la que le enfocamos, y desde luego que todas las asociaciones, todos los colectivos, pues hacéis un trabajo que es realmente terapéutico. En eso estoy de acuerdo con... Totalmente terapéutico, porque contigo. Es realmente donde se consolida la mejoría realmente de este tipo de problemas. Yo como paciente, la verdad es que no sabemos cuándo puede acabar la enfermedad, porque la enfermedad, no creo que haya muchas enfermedades que acaben. Sabemos que empiezan, pero no sabemos si acaban. Pero sí es verdad que estoy contigo en eso, en que tener la mente distraída. Nosotros, por eso, poner Positívate a la asociación era muy importante, porque una mente abierta, una mente positiva, no estar siempre en el victimismo, es muy importante. Nosotros tenemos como lema hacer yoga o hacer, como yo tengo mi grupo de teatro, o hacer relajación, o hacer senderismo, hacer actividades, que hay días que es verdad que no puedes ni levantarte de la cama. Entonces, nosotros tenemos que poner de nuestra parte de no convertirnos en víctimas, pero también los que están fuera tienen que entender que hay días que no somos personas, que somos enfermos, que somos enfermos, que no podemos con todo, que si todos los días estamos luchando, pero a las 4 de la tarde se desconecta, o que un día te levantas y dices, es que no puedo, y lloras de impotencia, y te sientes mal. Entonces yo sí hago un llamamiento, como tú dices, no a la victimización, no al que me ha pasado esto y porque como me ha pasado esto ya, o que aquel no me mira bien, o que aquello no, a eso no, sino a estar más positivos, más abiertos a querernos más, ¿no?, físicamente y emocionalmente, pero también a ser más comprendidos, que cuando no podemos no es que no queremos, es que realmente no podemos, estamos enfermos. Bueno, por cerrar un poco las aportaciones que se están haciendo en cuanto a los tratamientos, la manera de afrontar la enfermedad, imagino, Sebastián, que la alimentación, los hábitos de vida, el ejercicio,
Son cuestiones que se contemplan, ¿no?, a la hora de abordar enfermedades de este tipo. De hecho, el ejercicio es el tratamiento que más por encima de cualquier otro, por encima de cualquier fármaco y por encima de cualquier otra cosa, es el que ha demostrado más beneficios en la fibromialgia. El ejercicio, que no tiene que ser excesivamente difícil. No, debe de ser más autocontrol, un ejercicio más relajante, más de estiramiento. Fácil de hacer y que no sea incluso andar. Sí. Andar, coger bicicleta sin pendiente, nadar o correr, y pararse. Correr un poco, pararse y andar. Y que no sea mover excesiva. Ejercicio de bajo impacto. Efectivamente. Y que no tiene que ser tampoco mucho rato, ni incluso ni todos los días de la semana. Escucharse mucho, escuchar el cuerpo y decir, hasta aquí puedo llegar, no puedo hacer más, porque muchas veces nos encontramos un poquito mejor y decimos, uy, qué bien me encuentro hoy, voy a fregar la casa y después me voy a ir a andar. Y resulta que luego te tiras una semana como la valleta, tirar allí en todos los libros, insisto en esto porque en todos los libros médicos viene que el ejercicio lo que ha demostrado absolutamente más en el tratamiento de la fibromialgia, pero con diferencia además, ¿eh? Yo siempre, a los pacientes siempre le intento decir cuando viene muy mal a consulta y dice, no, pero es que no puedo. Poco a poco. Nadie va a salir al día siguiente. Siempre les digo de broma medio en serio, yo no voy a ir mañana a correr un maratón el primer día. Si yo mañana salgo y ando y doy una vuelta a casa y eso es lo que llego, pues eso es lo que llego, porque el día de ayer no lo hice y a lo mejor dentro de una semana, pues en vez de dar una vuelta le doy 2 y a lo mejor a la semana siguiente pues soy capaz de hacer más. No existe tampoco, al final es escucharnos, es decir, tengo que dar un poquito más que el día de antes, pero siendo consciente de que si un día no puedo me tengo que parar. De estar los límites en este momento e intentar poquito a poco llevarlo un poquito más allá. Sí, exacto. La verdad es que yo siempre a todos los pacientes de fibromialgia, porque además la picadilla que se come la cola, ¿no? Como estoy cansada y me duele el cuerpo, no hago deporte. Y siempre que viene a consulta les digo, tienes que hacer deporte. Empieza poquito a poco, progresivamente. No hace falta que te pongas a correr, no hace falta que vayas a jugar al tenis, no. Con que salga a andar hoy 3 minutos, mañana 4, pasado 5, y esos deportes, como ha dicho la presidenta, de bajo impacto, ¿no? La natación nos viene estupendamente, yoga, pilates, andar, y sobre todo andar, por ejemplo, en el campo, ¿no? Que también nos ayuda a desconectar un poco y a relajarnos también. Entonces es muy, muy importante y es imprescindible, antes que la medicación, el deporte en el paciente de fibromialgia. Se trata de generar de forma también no natural pues determinadas sustancias, imagino, que nos hacen sentir mejor. Bien, pues antes de que se nos agote el tiempo, hay muchas personas en la sala y tienen una oportunidad que quizás única para poderse dirigir a cualquiera de los especialistas que hoy nos acompañan en esta mesa redonda. Así, si os parece, pues la persona si alguien quiere intervenir, pues que levante la mano y mi compañero Antonio López le va a facilitar el micrófono. Pues aquí hay un señor, ponéis de pie si os parece y formulen la pregunta. Yo es que quería hacer un inciso sobre el victimismo del que ha hablado Paco, que no es solo la fibromialgia, el victimismo no es la fibromialgia quien lo lleva, si está del corazón o si te duele la rodilla, el victimismo es emocional, que es de cualquier enfermedad. Dicho esto, yo le quería preguntar a los 4, ¿qué criterio tiene un médico o lleva un médico a derivar a la mayoría de las enfermedades degenerativas de este tipo al psiquiatra? ¿Cuál es el criterio que sigue? Porque la mayoría le dice, vete al psiquiatra que te mande antidepresivos, y te toman antidepresivos y llegas por la mañana, se los toman y hacen así, ¡clac!, y se quedan muertas. Entonces, eso no es una solución. Pues eso lo hacen algunos médicos, lo han hecho con nosotros. Han dicho, mira, te voy a mandar al psicólogo y al psiquiatra. Psicólogo indispensable, por supuesto. Yo creo que es de las mejores ayudas que puede recibir una persona de esta enfermedad, porque es que no la conoce. Se encuentra perdida de ¿qué hago? Pero luego el psiquiatra es que te infla pastillas. ¿Y cómo estás? Estoy mal. Y te manda más pastillas. Y cuando llega dices, ¿cómo estás? Yo estoy mal. Bueno, pues te subo la dosis. Y digo yo, pero bueno, ¿esto cómo es? Te respondo yo como lo que hago yo, porque yo no sé lo que hacen los... Y cuanto al victimismo, sobre todo los de atención primaria, son los que mejor conocen al paciente. Y dicen, sí, que yo sé que te duele mucho la pierna, pero que sé quién eres, como nos conocemos,
sé que muchas veces que vienen aquí porque no tienen otra cosa que hacer y decir, venga, voy al médico para entretenerme un ratico. Eso lo estáis viendo vosotros también. Yo eso lo reconozco porque sé que hay gente que son muy víctimas para llamar la atención. Y eso quien lo ve el médico el primero. En ese tipo de cosas del victimismo prefiero no entrar. Prefiero no entrar porque ahí sí que habría un debate. Perdona, Sebastián, lo que sí os voy a pedir, porque he visto muchas manos levantadas, que contestéis rápidamente con respecto a lo que yo hago con respecto al criterio para derivar al psiquiatra. ¿Cuál es? Fundamentalmente enfermedades graves concomitantes, no por la fibromialgia ni por el impacto emocional que pueda tener, sino simplemente porque la depresión sea grave o con síntomas psicóticos o no responda a los tratamientos puestos, incluso cambiando dos, y por supuesto por la gravedad, no por el mero hecho de tener algunos síntomas emocionales. Y a Paco, con respecto al victimismo, hay que distinguir bien si ese victimismo, pues imagino, es una llamada de atención o realmente obedece. Los matices son muy delicados. Yo creo que María Ángeles ha puesto ahí un tema muy interesante. Es decir, hay veces que hay una queja y hay veces que como no escuches la queja te fundes, y como no te escuches, ¿no? Es que tiene unos límites. Por eso he dicho que ahí donde los profesionales tenemos que hilar más fino. Yo le temo sacar esto porque, claro, yo no quiero que a nadie se le acuse, porque es verdad que decir, ¿quién es nadie para decirme que yo estoy victimizándome? Eso solo puede partir de una reflexión muy personal de cada persona, con un trabajo muy personal, pero a mí porque yo suelo decir, yo no puedo juzgar fácilmente a los demás, porque a mí tampoco me gusta que me juzguen. ¿Quién está metido en mi cuerpo? ¿Quién está sabiendo lo que yo estoy sintiendo? ¿Cómo son mis circunstancias? Por eso esa es la parte de hilar muy fino en el trabajo personal a lo que yo me refería, y por supuesto no ocurre solo con la fibromialgia, ocurre con muchas situaciones psicosociales, ¿no? Bien, pues cuando os quiera. Quería hacer una pregunta, no sé si fue Ignacio. Es tu nombre, ¿no? Dicho, esta enfermedad no tiene cura. Es que no sé si ha sido esas tus palabras. Bueno, no tiene cura, pues sí puede usarla, pero no tiene solución, no es lo mismo. Es que no, ella recuerda esa palabra, si la enfermedad no tiene cura, en el campo de la investigación, ¿cómo va el tema? Claro, pero es que... Claro, hay enfermedades, Ignacio, no hay cura, el campo de la investigación, si no ha aportado ya la doctora que está a algunas terapias, ¿cómo va el tema de la investigación? Si va evolucionando, Es que, por ejemplo, si le voy a decir algo que la doctora Quesada opino lo contrario, pero la doctora Quesada tampoco pretende curar la fibromialgia. No, exacto. Sino mejorar los síntomas. Exacto, yo lo que hago se estabiliza la enfermedad, por así decirlo. Exactamente. No, pero no hay cura aquí, como no hay cura para la insuficiencia cardíaca en la mayoría de los casos, como no hay cura una diabetes, para una diabetes, como no hay cura para un montón de patologías. ¿Eso quiere decir que no haya nada que hacer? No, pero son cosas diferentes. Una cosa es, porque sé que por desgracia hay muchas enfermedades que son crónicas. Las enfermedades crónicas son crónicas porque nadie las cura. Otra cosa es que no tengamos soluciones en el sentido de para el día a día. Yo con un tratamiento que pueda estar bien. En la fibromialgia es verdad que es más complicado, que lo que tenemos cosas, tanto pastillas como no pastillas, y eso también quería volver a repetir lo mismo de antes. Hemos hablado del ejercicio, podríamos hablar de muchas otras terapias no farmacológicas que se llaman. Hay, igual digo esto que digo de otras enfermedades reumáticas. Yo, por ejemplo, solamente existe una enfermedad reumática que se puede curar, que es la gota. Siempre, además, así me lo enseñaron el primer día de la carrera, en plan el primer profesor de reumatología que me dio, me dice, la única reumatología que se cura la gota, los demás lo va a acompañar el paciente siempre. Nosotros tenemos que ayudar que no se acuerden de ello. Y eso es lo que siempre intentamos llegar ahí, es que no os acordéis que tenéis esa patología, porque no sobrellevarla, ¿no? Lo mejor posible, ¿no? Bueno, más preguntas. Pues allí hay una mujer que tenía la mano levantada desde hace rato, y luego esta mujer también de aquí de la primera fila. Y bueno, pues cuando quiera. Buenas tardes, un poquillo ronca, ¿eh? No pasa nada. Ignacio, buenas. María José, María Ángeles. Yo soy la presidenta de la Asociación de Fibromialgia de los Productos de Cabra. Y este médico,
mi nombre es Eva. Sebastián. Sebastián, hablamos el mismo idioma. Andaluz. Vamos a hablar claro. Yo una cosa de la que estoy trabajando en ello y la mismo a María Ángeles y a todas las presidentas de la comarca es que formemos un equipo con la atención primaria, que es el primer eslabón. Exacto. Y trabajemos con las herramientas que disponemos, porque no hay más. El tiempo. Pero ahora viene mi pregunta. Yo, de fibromialgia, creo que he leído todo lo que había por haber. Algunos médicos te tienden la mano para que tú les pases la información y ellos aprendan de ti, porque es verdad que los médicos no están formados con el tema de la fibromialgia. ¿Por qué falta el ego ese que tienen, como diciendo, porque una paciente me va a enseñar a mí por dónde tengo que tirar? Y ya sabemos que a día de hoy no tiene cura, que lo que tenemos son tratamientos paliativos, que la farmacología no tiene mucho que hacer. Ahora, ¿qué pasa? Que somos pacientes que llevamos un rodaje de médicos, de consulta, de tratamiento, que aquí entra la privada, vendiéndote la panacea de que te estabilizan, de que todo. Si no podemos hacer frente económicamente a ese tipo de tratamientos que ya nos ofrecen, ¿me entendéis lo que quiero decir? Entonces, formar equipo, las asociaciones de enfermos, de pacientes, los familiares, no hemos olvidado de los cónyuges, que son primeros perjudicados en esto. Y yo animo a que los pacientes sean pacientes activos, no pacientes pasivos. No le echemos toda la carga al sistema sanitario que está desbordado. El paciente no puede estar toda la tarde sentado en el sofá. Allí es donde entramos por el victimismo, porque es un paciente cuando llega al psicólogo o al psiquiatra, lleva años de peregrinaje, de consulta en consulta, de pelota en pelota, y ya llega destrozado psicológicamente, porque eso no solo le afecta físicamente y emocionalmente, sino que a nivel social, a nivel laboral, en todos los ámbitos de su vida. Entonces, las presidentas, y María Ángeles lo sabe, nos encontramos todos los días con la queja. No me hacen caso, estamos locas. Frases de médicos de atención primaria que por su saturación no debe de salir de un médico. Entonces, hay que formar un equipo, yo lo estoy formando en Cabra, pues para que trabajemos conjuntamente, para que aprendamos las asociaciones del médico y el médico también se deje ayudar por nosotras, porque los médicos de atención primaria están perdiendo lo siguiente, y llegamos al psiquiatra, llegamos al psicólogo y más pastillas y subimos la dosis. Si los medicamentos no es la solución, si ya sabemos que hay terapia alternativa, pero que económicamente pues no podemos hacerle frente. Este es el problema. Vale, bien, una reflexión, no sé si alguno de la mesa quiere hacer alguna aportación. Sí, probablemente, Sebastián, por ser médico de atención primaria, a lo mejor tiene algo más que decir que yo, pero yo, no te enfadas con lo que voy a decir, pero como médico más joven, que lleva menos tiempo, ya no va a que precisamente lo que todo esto va a la relación médico-paciente. Exacto. Esto en realidad no va con ninguna especialidad, ni dedicarnos ni a la pública ni a la privada. Sí, es verdad. Y de hecho eso muchas veces tampoco se enseña en ningún sitio. Es verdad que ahora, y por eso digo lo del más joven, porque ahora en las facultades sí se está hablando de que hay que hacer especial incidencia en cómo se le comunica al paciente todo tipo de información. No hablo de malas noticias, hablo de las malas, de las buenas, de las regulares, de por qué vamos por aquí, por qué no vamos por allá. Y aún así, pues, claro, nadie te pide que luego que sepas hacerlo o no sepas hacerlo. Y ahí no hay que defender ni perjudicar ni al médico de atención primaria, ni al médico de la privada, ni al médico ni al del hospital. Ahí está también en cada uno, en el que qué quiere hacer y cómo quiere ayudar al paciente. Y hay veces que no es la pastilla, ni es nada, es simplemente, volvemos a lo mismo de antes, la relación entre el escuchar paciente y el especialista. La información. Más personas que querían añadir un inciso. A mí me encanta aprender todos los días de mis pacientes. Totalmente. Aprender e incluso
vamos, pido disculpas por a veces tener que hacer ensayo-error en tratamientos para ver si funciona alguno. Y luego decir, no me ha salido, pero lo intentábamos. Que los médicos, por la saturación que tienen, el milagro lo ven en las asociaciones. Es verdad que la asociación desarrolla un papel importantísimo, pero tampoco tiene la varita mágica. No, si varita pero mágica... Sois complementarios. No existe. Y además desarrolláis un trabajo grupal que es, incluso aunque no sea una terapia de grupo formalmente diseñada, es una terapia de grupo. Es una terapia de grupo. Una familia en la cual además os sentís más comprendidos que incluso fuera de ella. Incluso en alguna guía... Por nosotros, incluso, a nivel general. En alguna guía de tratamiento se habla de, cuando hablan de pastillas y de no pastillas, se habla que una de las cosas que debe hacer el médico es recetar las asociaciones de pacientes. Sí. O sea que... Y el paciente ser muy activo y dejarse ayudar también. Eso también. Es lo que te he dicho antes, que tenemos que salir, y lo que ha dicho Paco, salir de esa zona de confort que la enfermedad nos lleva. Bien, pues más personas que quieren intervenir. ¿Había alguna otra mano levantada? Dos más. Pues vamos rápido, que ya se nos va acabando el tiempo. Buenas tardes. Mira, yo la he escrito porque si no se me iba a olvidar. No te preocupes. Una pregunta al aire, a ver quién me la puede contestar. El hecho de que cada vez haya más resistencia para operar o cuando hay problemas de degeneración articular, hernia discal, ¿realmente son efectivas o tiene que ver la administración y los recortes? Entiendo que lo que pregunta, creo que se ha entendido bien, ¿no? Sí. Si a la hora de operar o no, pues se hace con un criterio estrictamente médico y profesional o es por cuestiones de recorte. Aquí probablemente es que faltaría un especialista que sea que participe de una operación. Yo de lo que veo en la práctica, yo creo que hay un poco de todo. Hay un poco de todo porque el sistema sanitario público se caracteriza por la economía, por la optimización de recursos, y entonces las indicaciones de intervención no son siempre todas las idóneas que deberían de ser y en su tiempo. Además, ahora también puedo decir que en algunos circuitos privados, en algunos, no en todos, digamos que se distorsiona un poco la profesionalidad a la hora no solamente de solicitar pruebas diagnósticas innecesarias, sino a la hora de ensayar tratamientos cuyo resultado no ha demostrado tampoco todo lo que tenía que demostrar en cuanto al beneficio del paciente. Hay de todo. A lo que tú preguntabas, no se hace todo lo que se podría hacer. ¿Por qué? La indicación viene de arriba. Nosotros no podemos inventarnos cosas cuando el que paga es otro. Ahora, todo lo que se hace ese otro y que gestiona está bien. No, y yo trabajo para lo público y lo tengo que decir en público. No se hace todo bien. Lo que también yo quería argumentar es que cuando, por ejemplo, una persona pues está afectada, que te digo yo a ti, de un problema concreto de hernia discal, ¿no? Si además le sumas una fibromialgia, automáticamente te dicen, no te opero, porque el dolor no te lo voy a quitar. Y entonces, es verdad que la palabra fibromialgia muchas veces nos cierra muchas puertas. Eso es cierto. Y sin embargo, no tendría por qué cerrarlas porque al contrario, el dolor de la hernia discal debería de ser más... Si es algo superior a la persona, exacto, no menos. Exacto, no porque menos significativo. tiene dos patologías, el problema es doble. Quita una, si se puede, ¿no? Si se puede, ¿no? Yo lo digo por mí misma, que en 2008 me operaban de hernias discales y después con los de los recortes me dijeron, no, es que como tienes fibromialgia no te podemos operar. Y le preguntaste, ¿tú qué harías? Si te dejan. Bueno, más participación. Buenas noches. Yo lo que creo es que esta enfermedad se tarda muchísimo tiempo en diagnosticarla. Entonces estamos de un sitio para otro, va al médico, te hacen radiografía, está todo normal, no tienes nada, te mandan al traumatólogo, te mandan, aunque tengas aunque tengas de todas estas cosas, pues resulta que no tienes nada. Entonces llega al médico de cabecera, llega de tal manera que llega decepcionada, llorando, ya impotente, porque no sabes ni lo que tienes. Y entonces te dice, el médico de cabecera te conoce y te manda donde te tenga que mandar. Ahora te mandan de rehabilitación y como ya ven que tienes fuerza, fibromialgia, señora, usted lo que te tiene que irse es al psiquiatra. A mí cuando ya me dijeron que yo tenía fibromialgia, descansé.
porque ya le pusieron nombre a lo que tenía. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Andar, pues yo voy a andar. ¿Qué tengo que hacer? Pilates, piscina. Y el día que me tengo que quedar en mi casa me quedo. Pero yo lo que necesito es que los médicos tengan, no el médico de cabecera, puesto que yo con mi médico de cabecera me voy muy bien. Yo tengo problemas, como dice ella, de hernias discales, de estenosis, de un montón de cosas. Las manos las tengo atrofiadas, los pies igual, ¿no? Y ahora resulta que como ya tienes fibromialgia, donde te tienes que ir es así. Yo en mi casa no soy comprendida como muchas personas me entienden. Yo en mi casa estoy comprendida porque mi marido, mi hijo saben cómo yo he sido siempre. Una persona activa, una persona que no se ha quedado quieta. Y ahora te ven totalmente destrozada y saben que hay que estar más. Y eso es lo que yo quiero que entendáis, que no estamos locos, que no nos necesitamos ni tantos psicólogos ni tantos psiquiatras, perdón por el psicólogo, pero ojalá hiciéramos menos falta todos. Necesito un grito de ayuda para que nos entiendan que no es todo cuento, ¿vale? Que yo no me victimizo, que yo hago lo que puedo, pero hay días, como dice la presidenta, que yo no me quiera morir, nunca me quiero morir. ¿Cómo que me voy a querer morir? Pero hay días que te quieran morir. Eso ni pensarlo. Yo tengo amigas de la asociación que llegan destrozadas y yo le subo el ánimo a ellas como sea, aunque sea cantando y que te levantas así que no puedes estar arriba. Pero lo que no puede ser es fibromialgia. Y ya, bueno, se acabó. Vale. Esta vez permite tú esto. ¿Más preguntas había por allí? Francisco tiene allí. Pues, sí. Yo he ido apuntando 4 cositas. Bueno, pues rápidamente que ya estamos. Rápido, además no se trae ni a la crónica ni a la. Pero lo primero, ya que estamos desesperados todos, médicos y demás, y encantado por que habéis estado aquí, por mi parte, tampoco por todos, también en especial a Sebastián, porque ha dicho las cosas muy claras, las carencias que se tienen, los que tienen ellos, que yo por mi parte, por ejemplo, lo comprendo, que están con las manos acá, ¿vale? Y es una de las cosas que, perdón, yo que no se me olvide, ¿vale? No pasa nada. Y me pongo nervioso porque te afecta, porque te afecta. Entonces, yo creo que bastante una vez fue ahí, hemos tenido, pero hoy por hoy, la tercera o la tercera, para mí, ¿vale? Vamos al puro, como se dice, va a mi punto de vista de decir las cosas claras, las carencias que tiene, que están con las manos atrás, que creo que es de arriba, ¿vale? Entre todos creo que es lo que nos tenemos que ayudar, médicos, pacientes, y asociaciones. Yo soy un corrupillo de cuerpo, ¿no? ¿Sabes? Pero es lo que veo, que entre todos, como no nos ayudemos, tenemos un problema. Bien, pues. Te voy a contestar en 5 segundos. Hay una cosa fundamental en la fibromialgia, las asociaciones lo cumplen en parte, y es que esto necesita un tratamiento multidimensional. Aquí hace falta muchos especialistas que trabajen a una juntos, que se reúnan y con la gente, y no existe. De hecho, en el protocolo, cuando se creó ideal, en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, el protocolo, el PAI de fibromialgia, estaban las unidades multicomponentes, que se iba a contar con fisioterapeutas, médicos de familia, especialistas en rehabilitación, psicólogos, trabajadores sociales, humo. ¿Qué pasa? Que luego cada uno por separado hacemos lo que meramente podemos, sabemos y nos dejan, pero sobre todo es que muchas veces no sabemos más tampoco a nivel individual, a nivel de yo como médico, o otro como terapeuta rehabilitador, o otra persona como psicólogo. Por eso, esta forma de reunirnos también nos hace a todos los profesionales pensar que a lo mejor, ahí está vuestro grito que tenéis que demandar cada vez más con nuestra ayuda, diciéndolo claro, que se creen esas unidades multicomponentes, multifuncionales, para atender, aunque sea grupalmente, pacientes con fibromialgia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues no sé si había alguna mano más levantada, no me quiero dejar
Pues rápidamente, ya las manos que haya levantadas y un último turno de palabra por si quiere concluir alguno de los... Yo he tenido un problema, él lo sabe, he estado con él, él lo sabe, pero ahora, hoy por hoy estoy, gracias a Dios me toqué, pero tengo una compañera y una amiga, y para mí es una hermana, la quiero muchísimo, y lo único que yo quiero ayudarle es que no sé cómo ayudarle, porque ella me dice, por su enfermedad, me dice que ella así no quiere seguir viviendo, y a mí me parte la vida. Y de parte y yo quiero ayudarle y no puedo ayudarle y quiero ayudarle y yo para mí, por lo digo sinceramente, que es una tiene una enfermedad degenerativa, no tiene cura, no tiene tratamiento, no le dan opciones a nada. Yo lo entiendo, es muy joven, pero es que necesita mucho. No, ella está en la asociación, yo sé de quién está hablando, está en la asociación y incluso este verano ha estado formando parte de las terapias de yoga y de cosas que hemos dado al aire libre, y es verdad que es que estamos atados porque la enfermedad de ella es una enfermedad rara, es muy joven. Lo único que podemos darle desde la asociación es apoyo moral, que asista a todas las cosas que damos, a las que pueda hacer, y bueno, y apoyo lo que es por parte de los especialistas, pero sobre todo apoyo moral. Todas las personas deberíamos de darle a todas las personas que se sienten así mucho apoyo, porque hay que ser muy fuerte para decir no puedo más. Y es que yo Sí. me siento de verdad impotente. Desde aquí la abrazamos y la verdad que entendemos en la situación que está. Bien, pues más preguntas había por aquí. Pequeñamente, que lo digo por donde voy, que no es una enfermedad de género. Que esto bien sabe Ignacio, que afecta a hombres, A mujeres Y a niños. y a niños. que por favor les pido a los hombres que alcen la voz como las mujeres. Sí. Que estamos hartas de que nos digan que es de género, que no es una enfermedad de género. Yo creo que no había terminado nada. Lo que sí os voy a pedir, por favor, es que, porque más que reflexiones personales, que son todas, la verdad que, porque también sirve un poco de terapia, que sean preguntas que puedan resolver los especialistas que están aquí, porque si ponemos a cada uno a reflexionar en voz alta, pues no acabamos, porque hay muchas personas en la sala, así que os hago ese pequeño ruego y termina. Sí. Iba a terminar y le digo que no nos podemos tampoco quejar a las mujeres, no podéis quejar a todas las mujeres, porque si nosotros nos sentimos incomprendidas, imaginaros cómo nos sentimos incomprendidos los hombres. Porque vosotros, pues, hombre, como nada más, somos iguales, tanto el hombre como la mujer. Pero yo, por ejemplo, vosotros tenéis vuestra carga, claro, en vuestra casa, y demás. Yo tengo mi carga de otras cosas que también tengo por aquí, que es la de llevar pan en casa. Claro. ¿Vale? Porque todos tenemos nuestra vida, ¿vale? Que no es que no nos podemos quejar. Yo y Sebastián me quejamos absolutamente de todo. Él lo sabe, pero cuando lo que le he dicho de la César, lo que es de César. Hoy ha dicho lo que tienen que ver, que nos tenemos que unir, que ellos no con la mano atrás, y no pueden hacer más. Y que no sabemos. Pues, Francis, es que muchas veces no sabemos hacer más nada. Bueno. Y al menos lo decimos, que no sabemos. Pero si ahora lo intenta, Sí. lo intenta. De eso se trata. Pero si ahora lo está intentando y no te deja. Bueno. Pues vamos a luchar entre todos, vamos a unirnos. Más personas que querían, por favor, Bueno, sí, precisamente yo quería agradecerle también, agradecer a toda la mesa toda la información tan importante y tan necesaria que nos habéis dado, nos habéis dado muchas cosas. Y también quería yo agradecer, dentro de los finalistas pero también comprendo que algunos hombres están siendo discriminados porque se cree que es una enfermedad más de mujer, porque las parejas de las mujeres, ¿vale? Lo comprendo, y yo estoy en contra de todos los tipos de discriminaciones,
siendo la presidenta de la Asociación de Mujeres, porque precisamente por eso soy la Asociación de Mujeres, porque luchamos contra todo tipo de discriminación, pero sí es necesario poner un poco también que no solamente en las enfermedades, sino en todo. Es cierto que por la educación patriarcal y machista que nos llevan enseñando, también es cierto que las mujeres tenemos mucha más carga emocional y de trabajo y de aprender en casa tantísimas cosas. No quiero hacer una reflexión personalista de esto, simplemente también a población saco lo que hicimos del grupo de activos, y me gustaría animar a la sociedad ruteña, y ya que hay aquí mucha gente que está grabando, que hay muchas asociaciones que cuenten con nosotras y que conozcamos las nuevas que están saliendo, pues como la de hoy, que es maravillosa y súper necesaria, como la de Asola 511 que conocí el otro día, que llevan haciendo también aquí mucho trabajo, y que cada persona pues vaya buscando si necesita de varias asociaciones, y que las asociaciones nos impliquemos de verdad y nos unamos. Y para la lucha social, contar con nosotras, porque también queremos participar y ayudar para que todas las personas, hombres y mujeres, nos sintamos mejor, ¿vale? Muchas gracias. Pues no sé si quedaba alguien más, y si no, pues vamos a dar el último turno de palabra por cerrar ya la mesa redonda, que creo que hemos respetado los tiempos que nos habíamos propuesto para no hacer interminable la mesa. Y pues un último turno de palabras, si os parece, pues comenzamos por Ignacio y concluimos en Paco, a modo de conclusión, y nos despedimos. Una frase. Gracias por invitarnos a nosotros, porque vosotros pensáis y así que nos necesitáis a nosotros, pero nosotros necesitamos a vosotros. Muy bien, muy bien. Yo voy a decir que dentro de lo que sepamos os debemos seguir ayudando, y vosotros decidnos cuando estéis mal y pedirnos, como a veces os calláis, decídnoslo, que os encontráis peor, si en ese momento podemos hacer algo más por vosotros. María José. Pues simplemente yo creo que deberíamos de trabajar todo en conjunto, ¿no? Todos los médicos, sean públicas, sean privadas, los pacientes, la sociedad, porque trabajando en conjunto es cuando se consiguen las cosas poquito a poco. Muy bien. Nada, yo reiterar el agradecimiento, en este caso a vosotros. Yo, como con muchas de vosotras, os he conocido hace muchísimos años, y yo lo que lamento a veces en ese momento no haber sabido, porque ahí sí que yo he aprendido, en los 30 años que llevo de experiencia, yo no aprendí nada en la facultad. Yo creo que casi la gente en la facultad no aprendemos casi nada. Yo he aprendido 30 años con vosotros. Yo muchas veces me lamento en mi interior de no haber sabido todo lo que tenía que saber cuando os conocí hace 15, 20 años, y ya estabais atravesando todo este tiempo y este proceso, ¿no? Y por lo demás agradecer la labor de la asociación, de los medios de comunicación, porque le estáis dando una cobertura estupenda y un apoyo enorme a estas enfermedades. Muchas gracias. Bueno. Pues el último turno de palabras, como no podía ser de otra forma, para la asociación Positivate, que ha sido la organizadora de esta mesa redonda, en este caso a su representante, a su presidenta, Ángeles Caballero. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que estáis hoy aquí. Queremos dar voz, tenemos que saber escuchar, y yo creo que ha sido un encuentro muy bueno, muy positivo, porque nos ha unido a pacientes, a médicos y a todos en general, para seguir luchando, para encontrar soluciones, para empatizar más los unos con los otros y entendernos mejor. Les doy las gracias a los 4 profesionales que están aquí, por su labor, por su trabajo, por estar hoy aquí, por todo lo que nos han enseñado. Les doy las gracias a los medios de comunicación, al Ayuntamiento de Rute, muchísimas gracias. A todos vosotros, espero aquí ahora tenemos una copa, y la Asociación de Positivate está abierta para todas las personas, no solo con fibromialgia. Yo lo he dicho, no solo tenemos fibromialgia, también tenemos enfermedades reumáticas, degenerativas. Estamos aquí. Si nos unimos, si hablamos, en lugar de protestar, hablando se entiende la gente.
Y ese es nuestro camino, nuestra meta. Unirnos todos para que el mundo funcione un poquito mejor. Muchas gracias. Gracias también a las asociaciones que han venido de fuera por su labor y su colaboración, y seguiremos unidas luchando, que no queda otra. Muchas gracias.